continuamos, pues vamos a explicar un poco sobre el teorema de Pitágoras, uno de los temas que está reflejado dentro de la ficha. Es un tema que está basado para los estudiantes de octavo, noveno y décimo. En esta parte, pues, Pitágoras nos indica de que para descubrir la dimensión o la parte que corresponde a cada uno de sus lados, pues tenemos que aplicar una de sus fórmulas para poder descubrir cuál sería su dimensión. Pero bien es cierto que Pitágoras dice que sumados uno de sus lados, pues tanto los catetos, cateto A o cateto B, podremos encontrar la parte de la hipotenusa, ¿no? También Pitágoras indica de que un triángulo rectángulo tiene parte, pues la hipotenusa, y sus dos extremos, tanto el lado A como el lado B, pues se llaman catetos, ¿no? Es lo primero que podemos indicar en esta parte del teorema de Pitágoras. Pitágoras empleó tres fórmulas para poder descubrir cada una de sus dimensiones, ¿no? Por ejemplo, para poder descubrir cuál es su lado C, cuál es su lado A y cuál es el lado B. Solamente cuando vamos a descubrir cuál es la parte que corresponde la dimensión del lado C, solamente vamos a sumar. Eso debe tener presente cuando al momento de resolver tenemos que primeramente analizar el ejercicio o el problema para ver cuál uno de sus lados es el que hace falta el valor. Y después tenemos que aplicar la fórmula, ¿sí? Solamente cuando es el lado C o la hipotenusa es el área que vamos a buscar y es la fórmula que vamos a emplear, que sería C elevado al cuadrado, que es igual a elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque A sí tiene su dimensión y B también, pero C no tiene y por lo tanto es el que vamos a descubrir. Pues como sabemos que A vale 3 y B vale 4, estos se elevan al cuadrado a estos datos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ver que se transforma en una potencia, porque ustedes ya saben que al momento de descubrir una potencia, pues cuántas dice la potencia y cuántas veces me indique el exponente, se repite la base, ¿no? Entonces 3 por 3 serían 9 y 4 por 4 viene a ser 16. Luego, pues como es la suma, sumamos 16 más 9, esto me da un resultado de 25. Y luego extraemos la raíz de 25, que esto sería 5, ¿sí? Es decir, que, eh, que el valor de la hipotenusa va a valer 5, ¿sí? Va a valer 5. Entonces, ahí podemos ver que el lado C vale 5 y aplicamos solamente la parte que es la suma según la forma. Luego tenemos en el siguiente ejemplo que me hace falta el lado A. Ahora, tanto el lado A como el lado B, esto se va a restar, ¿sí? Esto debe tener en cuenta siempre que vamos a restar. Y esta es la forma más fácil para poderlo hacer, ¿no? Entonces, yo tengo aquí A elevado al cuadrado porque es la parte que me corresponde. Porque al final, pues, tienes que traer la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de valor que usted va a encontrar. Entonces, tenemos aquí que C, como yo sí tengo que bajar el valor de C, porque la fórmula para buscar cateto A es A al cuadrado, es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Intercambiamos los valores, pues, de C que vale 5, menos 4, que sería el valor de B al cuadrado. Entonces, resolvemos la potencia, pues 5 por 5 es 25, menos 4 por 4 que serían 16. Como aquí una resta tenemos que restarlo. El 25 le resto 16 y esto sería 9. Luego pues extraemos la raíz de 9 y esto me viene a dar 3, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el lado A va a valer 3. El lado A va a valer 3.
De la misma forma, pues para poder descubrir el lado B, cateto B, tengo yo la fórmula B al cuadrado que es igual a C al cuadrado porque C sí tiene valor menos A al cuadrado porque A sí tiene valor. Luego pues intercambiamos el valor C que es el 5 elevado al cuadrado menos y otra vez A al cuadrado que viene a ser valor de 3. Luego pues creemos la potencia 5 por 5 es 25 menos 3 por 3 que serían 9. Al 25 le resto 9, eso me da 16. Luego pues extraigo la raíz cuadrada de 16, que esto me viene a dar a 4. ¿Qué significa? Pues que el valor de B vale 4. Entonces, de estas son las tres fórmulas, ¿sí? Estas son las tres fórmulas que debemos aplicar para poder descubrir uno de sus lados, ¿sí? A uno de sus lados para saber, ¿no? A cuánto corresponde. Otro de las partes que corresponde dentro del triángulo rectángulo o basado en el teorema de Pitágoras es la razón trigonométrica. La razón trigonométrica son partes lógicas, ¿no? Que debemos entender cómo ubicar los valores que corresponden. Entonces, dentro de este triángulo, la razón trigonométrica, tenemos que saber pues que su lado C se llama hipotenusa, su lado A pues ahora incrementamos cateto opuesto a A y cateto adyacente que corresponde al lado B. Entonces estas son las partes nomás, solamente cambiamos la parte de cateto adyacente y cateto opuesto. Anteriormente era el cateto A y cateto B, ahora cambian sus nominaciones que sería opuesto y adyacente. Aquí lo que podemos ver cómo están compuestos estos valores, ¿no? Estos datos. Seno está compuesto por cateto opuesto, que se viene a ser el lado A, y hipotenusa, que es el lado C. Coseno pues está compuesto por cateto adyacente, que es la parte o el cateto B, y la hipotenusa, que viene a ser C. Y tangente pues está compuesto por cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora, si esto tendría valor, por ejemplo, el lado C, vamos a ubicarle que va a tener un valor de 6. El lado A va a tener un valor de 3, un valor de 3, y el lado B va a tener un valor de 5. Un valor de 5. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros realizar? Solo tenemos que ubicar los datos según corresponden los lados. Entonces, por ejemplo, si el seno está compuesto por cateto opuesto y la hipotenusa, solamente tengo que ubicar el valor del seno. El que viene a ser el cateto opuesto, pues valdría 3. Valdría 3 sobre la hipotenusa que vale 6. Lo mismo por coseno, pues está compuesto por cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente es el lado B, entonces esto valdría 5. B vale 5 y C valdría 6. Lo mismo, pues, la tangente está compuesto por cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto, pues, valdría 3 sobre cateto adyacente, pues, que valdría 5.
Luego pues dividimos estos valores, 6 dividido para 6, que esto corresponde a 0,5. Y 5 dividido para 6, pues equivale a 8,83. Y este es un decimal periódico mixto. Por lo tanto, puedo solamente ubicar aquí que es un periódico. Tengo también acá 5 dividido para 3 dividido para 5, esto equivale a 6,6. Entonces, esto es la razón trigonométrica, ¿no? Algo que ustedes tienen que realizar dentro de sus actividades.